Buenos días, compañeros. Esta es la clase de Aleph Taf. Hoy a, vamos a aprender cosas muy fuertes en la palabra. En el libro de Mateo 4, donde la enseñanza de la Biblia habla de el ayuno y la tentación de Jesucristo. Vamos a coger la lectura en los versículos 3 y el versículo 4. Yo leo, dice: entonces se le acercó el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, este fue después del ayuno de Jesucristo, 40 días y 40 noches. Bueno, tú sabes que después de este largo tiempo, él tuvo hambre. Cualquier persona después de 40 días, no. Es un tiempo de tener hambre. Tu tener hambre es un tiempo de tener hambre y mucha hambre. Pero este tiempo fue el mismo tiempo que el diablo decidió a tentar a Jesucristo. Después de 40 días de ayuno, tú pensarías que, con tanto poder que Jesús tiene ahora, el tentador o el diablo no le iba a acercar. Pero es una gran mentira. Este mismo periodo fue cuando el tentador decidió a tentar a Jesucristo, a probar a Jesucristo, no probar, a tentarlo. Entonces, cuando nosotros ayunemos, debemos estar muy claro y con mucha atención y cuidadosos. Amén. Porque no vamos a simplemente pensar que el hecho de que estemos ayudando, entonces el diablo no está cerca. Este es el mismo tiempo que él también nos quiere tentar. Si nosotros digamos que hemos ayunado, entonces estamos consagrados al Señor. Entonces ahora mismo, este es el mismo tiempo que viene el diablo a ver si nosotros de verdad estamos caminando en lo que nosotros prediquemos. Entonces, es muy claro que él quería que Jesús pierda todo lo que él había ganado en el ayuno. Pero gracias a Dios que él no pudo hacer que este ocurra. Entonces, en qué manera Jesús le venció? ¿En qué manera? Fue con la palabra de Dios. Fue con la palabra de Dios. Él él tenía muy hambre. Jesucristo sí, pero aunque fuera así, él no cayó en la tentación. Entonces tú y yo tampoco vamos a caer en la tentación. Vamos a pedirle a Dios la gracia
para sobrevencer en estas ocasiones, cuando nosotros enfrentemos una tentación tan grande en momentos tan peligrosos, después de un ayuno o una circunstancia que es una circunstancia muy delicada, donde podemos caer sin querer. Entonces, Dios lo venció con la palabra. Vamos a leer otra vez. Dice: pero Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la palabra de Dios, de la boca de Dios. Entonces, cuando nosotros enfrentemos una situación que nos quiere vencer, siempre tenemos la palabra de Dios. Si es en una situación donde tenemos hambre físicamente, o hambre en cualquier manera, o lo que sea, es la palabra de Dios que nos sostiene, que nos va a sostener. Entonces, aquí es lo que tenemos hoy, la palabra de Dios para sostenernos siempre en cualquier situación, situaciones muy delicadas donde podemos caer sin querer. Tenemos la palabra de Dios. Vamos a orar. Nuestro Padre, te damos las gracias por esta enseñanza. Nosotros recibimos la palabra. Ayúdenos llenarnos con tu palabra en todas ocasiones, para poder vencer en cualquier situación que el diablo nos enfrente. Cuando el diablo nos enfrenta con las tentaciones, como sea, ayúdenos. Mientras nosotros nos llenemos con tu palabra, ayúdenos a caminar en la rectitud de tu palabra para vencer siempre el diablo, para que nosotros lo vencemos siempre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén. Bueno, hasta luego. Chao.